Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de la física y de la química en la Edad Media, que se adelantaron más que la geología y la biología, porque sus leyes estaban más cercanas a una visión teísta del mundo que la de estas otras. En el año 1065, Oliverio de Malmesbury construyó un aeroplano. Cuando el aparato estuvo listo, el inventor se lanzó desde una gran altura, pero debido a la falla de su invento, murió. Hacia el siglo XIII, la mecánica se anticiparía a Isaac Newton en varios conceptos básicos de un notable dominico llamado Jordanus Nemorarius, que fue un general de la orden dominicana y que escribió varios tratados de física. Entre los escritos está el principio conocido como el axioma de Jordanus, que puede hacer elevar el peso a la altura. En 1271, Robert de Inglaterra formuló la teoría del reloj de péndulo. En 1288 se habla de un gran reloj en una torre de Westminster y parece que había varios instalados en diferentes iglesias, pero no hay indicación cierta de que sean plenamente mecánicos. La primera mención de un reloj actuado por poleas, pesas y engranajes es del 1320. Lo que más había prosperado, en realidad, de la física en este período es la óptica, luego de la traducción al latín de los tratados arábigos de Al-Hassem, que abrieron un mundo al oeste. En el año 1230, Roberto Grosseteste hablaba de una tercera rama de la perspectiva, intacta y desconocida entre nosotros hasta el presente, la cual nos enseña cómo hacer que las cosas muy distantes nos parezcan muy próximas y cómo hacer que objetos grandes y cercanos parezcan menudos y cómo hacer que objetos lejanos parezcan tan grandes como queremos. Y estas maravillas, añade, pueden ser logradas quebrando el rayo visual y haciéndolo pasar a través de varios objetos transparentes o lentes de variada estructura. Una consecuencia de los estudios que trajeron estas traducciones fue el invento de los anteojos. Si bien los griegos ya habían conocido cristales de aumento, la construcción de estos cristales de modo que permitiesen ver adecuadamente estando cerca de los ojos parece haber tenido que aguardar a que se hicieran investigaciones sobre la geometría de la refracción. Un documento chino, de fecha incierta pero que se cree que es entre el 1260 y el 1300, habla de cristales llamados aitai, con los que los ancianos podían leer pequeños caracteres. Un fraile dominico en Plasencia en el año 1305 dijo que aún no hace 20 años que se descubrió el arte de hacer anteojos, a los que llamaban occhiali, que nos permiten ver bien. Yo mismo he hablado con el hombre que los descubrió y los hizo por primera vez. En una carta en 1289 descubrimos a alguien que dice: me pesan tantos los años que sin los cristales llamados occhiali, recién inventados, no podría leer ni escribir. Se atribuye este invento a Salvino de Amarto, porque en su lápida sepulcral, con fecha de 1317, se puede leer lo siguiente: inventor de los anteojos. En 1305, un médico de Montpellier anunciaba que había preparado una loción para los ojos que hacía superfluos a los anteojos. Yéndonos de la óptica al magnetismo, que también habían conocido los griegos, parece que fueron en la era cristiana los chinos los primeros en utilizarlos, aunque la tradición china atribuye el primer empleo de la aguja magnética, es decir, de la brújula, hacia el 1093 a los musulmanes. La referencia cristiana más antigua al empleo de la brújula es de 1205, pero esto no quiere decir que no se conociera antes, ya que el primer registro en escritos musulmanes es del 1282. Para muchos marinos,
Esto era sospechoso de magia y se negaban a embarcarse con capitanes que tuviesen este instrumento que consideraban demoníaco. En 1269 aparece una epístola de Magnete escrita por Petrus Peregrinus, que daba cuenta de muchos experimentos y abogaba por el método experimental, explicando la virtud del imán de atraer el hierro, magnetizar otros objetos y señalar el norte. Intentó también construir un aparato de movimiento continuo actuado por imanes autorregenerantes. En el lado de la química, su progreso se dio en gran parte de la mano de los alquimistas, que eran investigadores que llevaban la química más allá de la materia, es decir, buscaban lo espiritual de la materia a través de esta ciencia. Desde el siglo X en adelante, los textos arábigos sobre la materia se empezaron a traducir al latín y entonces empezaron a surgir en Occidente los vapores de la alquimia, que se trabajaba dentro de los monasterios incluso. Elías, que fue un sucesor de San Francisco, editó una obra sobre alquimia para Federico II. También hay escritos de franciscanos en favor de la posibilidad de transmutar metales. Varios reyes europeos empleaban a los alquimistas con la esperanza de volver a llenar sus cofres cambiando en oro metales baratos. Muchos otros buscaban el elixir de la larga vida, la piedra filosofal, hasta que en 1307 la Iglesia condenó la alquimia como arte diabólico. Sin embargo, su práctica continuó. La experiencia médica con drogas contribuyó a aumentar el conocimiento de la química. Las operaciones industriales casi obligaban a experimentar y descubrir. Por ejemplo, la fabricación de cerveza, tintes, objetos cerámicos, esmaltes, vidrios, cola, laca, tinta, cosméticos, todo eso contribuyó al progreso de la química. Hacia el 1270 ya había varias recetas de pigmentos empleados en pintura y una de ellas describía el modo de hacer los colores. En el 1150 había un tratado conocido como Magister Salernus que mencionaba la destilación de alcohol y es la primera referencia clara a esta operación que hoy se hace en todo el mundo. Los países productores de uva destilaban vino, pero al aguardiente resultante le llamaban agua vitae o eau de vie, agua de vida. En otros lugares con más frío destilaban grano, y el término celta, whisky beata, que después se abrevió en whisky, también significaba agua de vida. Los alquimistas musulmanes habían conocido mucho antes la destilación, pero el descubrimiento del alcohol, palabra musulmana, amplió mucho la ciencia y la industria química. Y quizás lo más importante fue el descubrimiento de la pólvora. Se cree que su invención fue en China, aunque algunos hablan también de los fuegos griegos, que no eran exactamente la pólvora, pero era algo parecido. La primera mención de esta sustancia en escritos arábigos es del 1300, y la primera noticia conocida del explosivo está en el libro de los fuegos para quemar enemigos, escrito por Marcus Graecus en el 1270. Aquí Marco el Griego describe el fuego griego y su fosforescencia, y daba una receta para hacer pólvora, que reducía a polvo fino separadamente 1 libra de azufre vivo, 2 libras de carbón de leña de tilo o sauce y 6 libras de salitre, que es nitrato de potasio. Luego debía mezclarse, pero hasta antes del siglo XIV no hay mención de que se hubiese empleado de manera militar. Este fuego griego, sin embargo, era muy expandido. La lentitud con la que los musulmanes tardaron en tomar Constantinopla tenía que ver con bolas de fuego que arrojaban al mar los cristianos de esta región, y esto aterraba a los musulmanes que no se animaban a tomar esta ciudad por estos fuegos que incluso quedaban encendidos en el agua. Hasta aquí esta pequeña reseña de física y química en la Edad Media, en donde todavía lo espiritual y lo físico eran igualmente divinos, y por lo tanto era muy difícil abocarse solamente a la materia y dejar de lado lo espiritual, tal como hoy es muy difícil encontrar
el espíritu en la materia. Me despido con una frase de Tomás de Aquino que nos habla un poco acerca de esta visión de la ciencia en la Edad Media, que dice así: las verdades de la física se basan en la observación de la naturaleza y la razón, y estas verdades pueden ayudarnos a comprender mejor la obra de Dios en el mundo.